gracias, damos a Dios por la oportunidad que nos da de poder estudiar su palabra, de poder ser edificados, de poder ser bendecidos. Y pues como siempre, quiero invitarte para que empecemos orando, disponiendo nuestro corazón para que el Señor nos hable, para que sea Dios ministrándonos con su presencia, con su palabra, para que nuestra fe se fortalezca en el Señor, para que podamos tener un corazón abierto y un corazón sensible a lo que Dios nos quiere decir. Así que te invito para que empecemos orando. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos, Señor, muchas gracias por todas tus bendiciones, por tu cobertura, por tu protección. Gracias te damos, amado Señor Jesucristo, por ayudarnos. Gracias, Dios mío, por rodearnos de todas tus bendiciones. Señor, separados de ti, nada podemos hacer. Hoy lo reconocemos y por eso levantamos nuestro corazón para decirte, Señor, fortalécenos, ayúdanos, cúbrenos con tu gloria, con tu poder, con tu presencia, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón. Que sea tu presencia, Dios mío, guiándonos, llevándonos hacia tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Gracias por ser tan bueno. Gracias por ayudarnos, Señor. Por eso, Espíritu Santo, en tus manos encomiendo este tiempo y te doy gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios nos enseña cómo la mano de Dios ha sido de manera fiel sobre la nación de Israel. De manera sobrenatural y poderosa, Dios ha preservado a su pueblo. Y no solamente ellos han vivido los milagros de Dios, el cuidado de Dios, sino también aquellos momentos difíciles en los que Dios mismo ha tratado con su pueblo debido a la idolatría. Pero todos estos aspectos han sido resultado de ese proceso de formación de Dios con su pueblo. Bueno, pues también nosotros como iglesia somos pueblo de Dios y también la palabra del Señor nos muestra a Dios como el alfarero que moldea el barro, que tiene el poder para tomar la vasija que se echa a perder y la restaura, la hace de nuevo, dice la Biblia. De manera que Dios está trabajando en nuestro corazón continuamente. Es muy importante que podamos ver en estos procesos la necesidad de fortalecernos en Dios para no renunciar al plan de Dios en nuestra vida, para no dejar tirado el propósito del Señor, sino que a pesar de las dificultades, a pesar del proceso mismo de Dios con nosotros, podamos perseverar, podamos seguir adelante y alcanzar lo que Dios ha planeado para nosotros. En esta ocasión quiero compartir un tema al que le puse por título Esfuérzate, Dios está contigo. Y creo que ese título ya es un mensaje del Señor para tu vida. Esfuérzate, Dios está contigo. Y específicamente vamos a estar estudiando en el libro del profeta Ageo, unos versículos y otros más en el libro del profeta Zacarías. Dos profetas prácticamente contemporáneos que el Señor levantó cuando la nación de Israel volvía del cautiverio babilónico, en donde estuvo por 70 años. Así que vamos a ver en primer lugar la necesidad y la importancia de esforzarnos y trabajar en la voluntad de Dios. Esforzarnos y trabajar en la voluntad de Dios. Debemos cuidarnos de no caer en el extremo de ser negligentes, indiferentes, indolentes respecto al propósito de Dios con nosotros. Y tampoco irnos al otro extremo de pensar que todo lo hacemos nosotros. Debemos caminar en el plan de Dios con la gracia de Jesucristo nuestro Señor y esforzarnos para alcanzar esos propósitos.
Específicamente dice el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 1 al 5. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, dice allí el Señor. Entonces, vamos a considerar esos 5 versículos en primer lugar. Como les decía ahora, el pueblo de Israel ha regresado de estar en Babilonia, cautivos por 70 años, estuvieron allí y regresan por la voluntad de Dios. Al llegar, deben reconstruir la ciudad y reconstruir el templo, pues este había sido destruido por el ejército de Babilonia. Entonces, en este caso, el Señor se refiere al templo como la casa de Jehová. Y dice la Escritura en los primeros 3 versículos que el pueblo de Israel, al llegar a ese lugar, aunque emprende la construcción del templo, está luchando con el desánimo, con el desaliento, con la frustración, con la impotencia, con la oposición, con una serie de obstáculos para edificar la casa. Y el pueblo de Israel, en medio de ese desánimo, y sus líderes, Zorobabel, quien era el gobernador de Judá, era el que estaba al frente como autoridad civil. Zorobabel era un descendiente de David, del linaje real y con derecho al trono. Es por eso que Zorobabel aparece también en la genealogía de Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, como ascendente del Señor Jesucristo. Entonces aparece en esa línea genealógica porque él tiene linaje real, y por eso aquí aparece como gobernador de Judá, el que tiene derecho al trono, ¿verdad? Pero ese Zorobabel, gobernador, y el sumo sacerdote Josué, ambos estaban pasando, como el mismo pueblo, por un tiempo de desánimo, de desaliento, porque estaban enfrentando muchos obstáculos, y de todas maneras el lugar que estaban reconstruyendo no era tan hermoso como el templo anterior en tiempos de Salomón, y es por eso que Dios les presenta un comparativo y les dice: ¿quién, dice aquí, quién de vosotros vio esta casa en su gloria primera y cómo la ve ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Dios mismo está planteando esa comparación y le dice: la casa que se está haciendo ahora no es como aquella casa que existió en los días de Salomón. Ellos vienen de Babilonia, de estar 70 años cautivos, y vienen con anhelo de restaurar el templo al Señor, de restaurar la casa. Vienen también con el anhelo de restaurar el sacerdocio. Pero como enfrentan el obstáculo de la oposición extranjera, los enemigos de alrededor no quieren que Israel levante su templo, pero también enfrentan la oposición interna, enfrentan persecución. Ellos se enfrentan además otros factores como el agotamiento físico y el desánimo propio de no alcanzar los resultados que ellos quieren. Entonces el pueblo está desanimado. Pero es interesante ver que aunque ellos ven con tristeza lo que están haciendo, se sienten limitados en sus recursos, no ven la restauración ni la velocidad de construcción que ellos quisieran, pero en medio de esa situación el Señor les habla.
Y dice en el versículo 4, ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Y la verdad es que esforzarse cuando las cosas no están saliendo bien no es fácil. Pero por eso Dios utiliza la palabra esfuérzate, que es ir más allá de las fuerzas normales. Esforzarnos implica superar obstáculos. Esforzarnos implica tener que hacerle frente al enemigo y seguir adelante. Por eso el Señor le dice, Zorobabel, esfuérzate. Y esfuérzate también, Josué, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra. Entonces ahora se le está demandando también al pueblo que sea esforzado. Y hay una palabra que es un verbo que el Señor utiliza y les dice, y trabajad. Entonces el ánimo determina el nivel de trabajo. El ánimo afecta la capacidad laboral. Y por eso el Señor les dice, cobrad ánimo y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, una razón fundamental por la cual nosotros tenemos que renovar nuestro ánimo, nuestra actitud frente a la vida y también trabajar, ser activos, ser proactivos en el plan de Dios para nuestra vida, es saber que Dios está con nosotros. Debemos esforzarnos y trabajar, debemos esforzarnos y avanzar porque el Señor está con nosotros. Y eso es lo más importante. Dice ahora el verso 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Ahora el Señor trae a memoria su pacto, trae a memoria sus promesas, su compromiso. Les está diciendo, yo soy fiel y cumpliré lo que les he prometido. A pesar de que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia por su idolatría, a pesar de que el templo había sido destruido y Jerusalén afectada, el Señor les dice, volveré a restaurar la ciudad, volveré a restaurar el templo, mi presencia vendrá sobre vosotros, cumpliré lo que he dicho. O sea, que a pesar de las fallas del ser humano, Dios cumple sus planes. A pesar de que el mismo ser humano cometa errores y Dios tenga que tratar con sus hijos como con Israel en Babilonia, al final Dios cumplirá sus planes. Aunque Dios tenga que levantar una nueva generación, Dios cumplirá sus planes. Y lo vemos porque allá estuvieron 70 años. Así que los jóvenes que regresan son una nueva generación. Y finalmente dice el Señor en el verso 5, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. ¿Por qué es tan importante la presencia del Espíritu Santo? Porque es con su fuerza, es con su poder que podemos hacer las cosas. Sobre todo cuando el hacer para Dios implica obstáculos, implica problemas, adversidades, dificultades, oposición. Pero por el poder del Espíritu Santo podemos avanzar y lograr el plan de Dios para nuestra vida. En ningún momento el Señor ha dicho que es fácil. El Señor ha dicho que Él estará con ellos, que Él los va a defender, que Él los va a bendecir y que les da poder por el Espíritu Santo. Vamos a considerar ahora algo muy importante y es precisamente el confiar en el poder del Espíritu Santo. Porque es necesario que nosotros podamos crecer en nuestra fe, en el poder de Dios. La nación de Israel al regresar está enfrentando enemigos, los árabes, los amonitas, varias naciones alrededor, descendencia de los cananeos, estaban oponiéndose a que Israel restaurara su templo. Ellos tenían que enfrentar esos enemigos, pero también tenían que enfrentar su propio agotamiento, su propio desgaste. Tenían que enfrentar los comentarios, murmuraciones y calumnias que se levantaban. Tenían que derrotar su propio desaliento, superar todo esto
para avanzar. Y por eso es tan importante confiar en el poder del Espíritu Santo. Dice Zacarías, avancemos aquí un par de páginas. Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y la palabra espíritu aparece con E mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo. Aquí estamos viendo que el profeta Zacarías, en los versículos anteriores, ha tenido una visión de un candelero y dos olivos. Un candelero de oro y dos olivos, uno a cada lado. Y en medio de aquella visión, el Señor le dice a Zacarías: dale este mensaje de mi parte, dile al gobernador de Judá que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. O sea que le está diciendo: tú podrás derrotar a tus enemigos y tú podrás superar tus obstáculos con el poder de mi Espíritu Santo. Y esto lo vemos claramente, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando la iglesia nace en la fiesta de Pentecostés por obra del Espíritu Santo. Y aquella iglesia nació en el Espíritu Santo, caminó en la unción, en el poder del Espíritu Santo. Y eso hizo que aquella iglesia fuese valiente, eficiente. Aquella iglesia llevó al mundo conocido el Evangelio de Jesucristo acompañado de poder, porque la unción del Espíritu Santo estaba sobre la iglesia. Y por eso ahora el Señor le dice: no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, Zorobabel, que vas a poder alcanzar el propósito que he puesto delante de ti. Y dice ahora Zacarías 4:7, dice el verso 7: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Este versículo nos enseña que Zorobabel en su propósito tenía por delante un gran obstáculo al que Dios denomina aquí gran monte. Era un gran obstáculo que Zacarías tenía por delante. Para la mayoría de intérpretes, esta expresión de Dios, gran monte, está haciendo referencia al cúmulo de obstáculos, a la montaña de problemas que estaba enfrentando Zorobabel y que estaban generando en él agotamiento y desaliento para no continuar. Estamos hablando nosotros aquí de toda esa oposición que ahora les mencionaba, del mismo desánimo del pueblo, de la cantidad de obstáculos físicos que estaban enfrentando en la reconstrucción, de la escasez, ya que no tenían la misma abundancia que en tiempos de Salomón. Estaban enfrentando una serie de batallas, pero el Señor le dice a Zorobabel: Zorobabel, no es con ejército ni con fuerza. Y quiero decirte, ese monte que está delante de ti, que te está deteniendo, será reducido a llanura delante de ti. Entonces, es interesante ver que el Señor le promete a Zorobabel que en la medida en que él avance en la reconstrucción, ese monte de dificultades empezará a desaparecer hasta que será como un valle el lugar donde estaba aquel monte. Y por eso dice el texto: la primera piedra la sacará Zorobabel. Es decir, Zorobabel tenía que iniciar, Zorobabel tenía que perseverar, que seguir adelante, y eso marcaría la pauta para que se derribara aquel gran monte. Y finalmente dice el texto, el verso 7, la sacará, esa primera piedra, con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Bueno, pues estuve mirando otras versiones bíblicas y esas versiones indican y traducen que
la caída de aquel gran monte y el establecimiento de la llanura será en medio de gritos de alabanza. Otros gritarán con alegría y otros exaltarán la belleza de lo que Dios ha hecho. Por eso dice allí: sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella, hermosura a la llanura, palabras que exaltan la llanura que Dios hará al quitar ese gran monte que se estaba oponiendo al propósito de Dios. Y cuando la Biblia nos habla de ese monte que estaba estorbando el propósito, recordemos que el Señor Jesús acerca de la fe dijo: si tienes fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: quítate de aquí, plántate en el mar, y así será hecho. Entonces la fe se convierte en un motor, en algo que nos impulsa a avanzar a pesar de los obstáculos y las dificultades, y que en la medida en que avanzamos ese monte desaparecerá. Esto es posible gracias, dice la Escritura, al poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos confiar en el poder del Espíritu de Dios, llenarnos de esa presencia, porque la Biblia dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por el poder del Espíritu Santo, como la iglesia en el primer siglo, podemos avanzar hacia los planes del Señor, aunque hayan obstáculos. Podemos superarlos con la ayuda de Dios. Vamos a ver aquí en tercer lugar la importancia de esforzarnos y confiar en las promesas de Dios. Es necesario esforzarnos para confiar, esforzarnos para creer, no caer en el desánimo, en el desaliento. Las promesas de Dios son ciertas y veraces, como Él lo es. Nos dice Zacarías capítulo 4, del versículo 8 al 10, así: vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Como podemos ver, el Espíritu Santo por el profeta está confirmando que Dios cumplirá lo que ha dicho. Zorobabel daría inicio a esa casa y él la terminaría. Es lo que Dios ha dicho, como así fue. Cuando Dios dice algo, no hay poder en toda la creación que pueda detener los planes del Señor, porque todo es posible para Él. En el versículo número 10 debemos destacar varias cosas aquí. Voy a leer de nuevo el verso 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. En primer lugar, nos habla la Escritura sobre la importancia de confiar en las palabras de Dios. Zorobabel y Josué debían tomar la decisión de confiar en el Señor y de creer que ciertamente, como Él lo había dicho, el templo sería reconstruido, la casa del Señor sería reconstruida. Y por eso dice: los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Los que estaban menospreciando a Israel por la restauración de esa pequeña casa para Jehová, ellos mismos verían la mano de Dios. Y los que dentro de Israel menospreciaban ese templo porque habían conocido la gloria de aquel primero en tiempos de Salomón, el Señor dice: ese menosprecio va a ser derribado cuando vean que se levanta de nuevo la casa, y aquellos que menospreciaron las pequeñeces se van a alegrar. Entonces, no nos desanimemos por los resultados cortos, pequeños. Más bien deben estos impulsarnos para lograr lo que Dios ha planeado para nosotros. Y habrá entonces alegría. Luego dice: y verán la plomada en la mano de Zorobabel.
Esa plomada en la mano de Zorobabel nos recuerda al constructor, nos recuerda a aquel que está construyendo, levantando la casa del Señor. Porque nosotros hemos venido a ser templo del Espíritu Santo, nosotros hemos venido a ser casa de Dios y estamos en construcción, estamos en formación. Dios cumplirá su buen propósito en nosotros. De eso estaba convencido Pablo y por eso daba gracias a Dios, a aquel que sin duda alguna completaría la buena obra en nosotros. Y finalmente dice aquí, estos son los 7 ojos de Jehová. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y es una mención que nos habla de ese poder de Dios para saberlo todo, para conocerlo todo. Nos habla de su soberanía plena. Aquel para quien nada es desconocido. Él lo sabe todo. Y por eso sabe también aquellos planes que se estaban fraguando o preparando contra Zorobabel y contra Josué, contra los israelitas. Pero esos planes, aunque fueran los planes más ocultos de las tinieblas, estaban delante del Señor, porque Él sabe todas las cosas y nada iba a detener lo que ya Dios había determinado. Esa es la confianza que nosotros en Él podemos tener, pues no hay nada difícil para nuestro Dios. Y finalmente, vamos a ver en cuarto lugar, la importancia de esforzarnos en la unción del Espíritu Santo. Porque en la presencia de Dios somos ungidos por el Espíritu. Hay una renovación del aceite. Esto es fundamental porque la misma Escritura nos enseña la importancia de llenarnos continuamente del Espíritu Santo. Pablo lo dijo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos. Sed llenos. La palabra sed es un verbo que está hablando en un continuo. Sed llenos del Espíritu Santo. O sea, llenaos continuamente del Espíritu Santo, porque somos casa y debemos procurar cada vez más de su presencia. Entonces, dice Zacarías 4:11 al 14. Dice el verso 11. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. La palabra de Dios nos enseña que la unción o el aceite del Espíritu Santo es un equipamiento para nosotros, los hijos de Dios. La unción del Espíritu Santo viene para fortalecernos y para capacitarnos, para que podamos avanzar hacia el plan de Dios, para que podamos cumplir con el propósito del Señor en nuestra vida. La unción tiene que ver con habilidades sobrenaturales, dones del Espíritu, como enseña la Escritura. Zacarías ha tenido una visión y las visiones no han desaparecido, porque la Biblia dice que cuando el Señor derrame al Espíritu Santo de Dios, habrán visiones. Zacarías ha tenido una visión y él ha visto un candelero de oro y 2 olivos, uno a cada lado, y preguntó acerca de qué significaban aquellos 2 olivos. Y básicamente el ángel le explica a Zacarías que los 2 olivos junto al candelero representan a 2 ungidos del Señor, y de acuerdo al contexto estamos hablando de Zorobabel y Josué. Ellos habían sido ungidos por el Señor, equipados para que pudiesen cumplir con el propósito de Dios, que era Zorobabel dirigir la reconstrucción del templo y Josué, el sumo sacerdote, pues restaurar el sacerdocio en dicho templo. Entonces, cuando ellos estuvieron los 70 años en Babilonia, no hubo rey, no hubo gobernante,
no hubo sacerdocio, no hubo unción para esos oficios. Pero cuando vuelven a Jerusalén, entonces Dios renueva la unción. El Espíritu de Dios vuelve a ungir a los hijos del Señor para que cumplan con el plan de Dios. En este caso hablamos entonces de Zorobabel y de Josué. A través de esa unción que el Señor les estaba dando, también los estaba fortaleciendo para que pudieran cumplir con el plan de Dios en medio de toda la oposición y los obstáculos, porque por el poder del Espíritu Santo podemos esforzarnos y ser valientes, avanzar hacia el propósito de Dios. Y quiero mencionar en el versículo número 12, más bien hacer énfasis en el versículo 12, cuando aparece la última frase que dice: por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Dice aceite como oro. Estamos viendo un oro líquido o un aceite dorado. Es sin duda alguna una alusión a un don divino, a un regalo del cielo. ¿Por qué? Porque en la Escritura el oro representa lo divino, así como la plata la redención y el bronce el juicio. El oro representa lo divino, y ver aquí aceite como oro nos habla de esa unción y de esos dones del Espíritu Santo para su iglesia, para que ésta pueda avanzar con valentía, ser esforzada y eficiente para llevar el Evangelio de Jesucristo y para cumplir los planes de Dios en su vida. No es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo nuestro Señor. Y por gracia, Dios nos reviste de su unción, nos reviste de su poder para que podamos servir a nuestro Dios. Ese aceite dorado, Dios lo trae sobre su pueblo. Dios unge a sus hijos para que puedan avanzar y superar todo monte, todo obstáculo, y el plan de Dios se cumpla en sus vidas. El poder del Espíritu Santo es fundamental y es algo que debemos procurar continuamente. Y por eso la palabra de Dios nos motiva a nosotros a llenarnos del Espíritu Santo continuamente. Quiero invitarte para que oremos, para que le digamos al Señor que nos revista de su presencia, que nos dé más de su unción, de su poder, y que nos dé la capacidad y la fuerza para avanzar y cumplir con el plan de Dios para nuestra vida. Te invito a orar en este momento. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por permitirnos estudiar tu palabra, por hablarnos, por ministrarnos, Señor. Dios mío, hoy reconocemos la necesidad que tenemos del Espíritu Santo y que por esa razón tú lo has enviado a morar en nosotros. Gracias porque somos templo del Espíritu Santo. Y aquí estamos, Señor, para que nos des más de ti, Señor. Llénanos más de ti. Úngenos, capacítanos para avanzar sin renunciar a tus planes y a tus propósitos. Ayúdanos, Señor, a perseverar y a seguir adelante. A ver, Dios mío, tu poder fluir a través de nuestra vida. Ver, Señor, cómo tu mano poderosa cumple esos planes en nuestra vida y en nuestra familia. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por revestirnos de la unción del Espíritu Santo. Gracias por limpiarnos con tu sangre preciosa, Señor Jesucristo. Gracias, Dios del cielo, por bendecirnos con tu gloriosa presencia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, el Señor bendiga y guarde toda tu familia, y nos vemos en una próxima ocasión.